Buenas jóvenes, vamos a hablar en esta cápsula de los medios de comunicación, pero no de un punto de vista aceptable, sino que vamos a criticar los medios de comunicación. Y para eso tenemos varias referencias que podemos nombrar. Son libros de un lingüista norteamericano que se llama Noam Chomsky, conocido dentro del lenguaje como una persona que ha reflexionado en torno a la estructura profunda y la estructura de superficie del lenguaje. La estructura de superficie es lo que la persona o el individuo dice, y la estructura profunda del lenguaje es lo que el individuo o la persona quiere decir. Y Noam Chomsky en realidad se ha dedicado un poco a pensar a los medios de comunicación. Para eso vamos a presentar este libro que se llama Ilusiones necesarias, control del pensamiento en las sociedades democráticas. ¿Ya? Ese es el primer libro. Y por otro lado, la sociedad global, educación, mercado y democracia. Ese es el segundo libro. Ahora, ¿qué dice en realidad Noam Chomsky en relación a los medios de comunicación? Dice: los medios de comunicación y los especialistas en terrorismo han estado a la altura de estas tareas. La función de Estados Unidos se suprime con la facilidad. Después de todo, la frase terrorismo de Estados Unidos es un contrasentido, al igual que silencio ensordecedor o agresión a Estados Unidos. El terrorismo estatal israelí escapa amparándose en el mismo concepto literario, ya que Israel es un estado cliente, aunque se reconoce que hubo terroristas judíos en un pasado lejano y olvidado. Este hecho se puede situar dentro de una perspectiva adecuada, siguiendo la sugerencia del editor de una colección de ensayos eruditos que hace un llamamiento a la distinción creíble entre ataques terroristas moralmente inaceptables a personas civiles y ataques más ambiguos a los agentes de la autoridad y la persecución. Por lo tanto, efectuaríamos una tajante distinción entre los ataques soldados británicos por parte del Leumi y la violencia del Frente Popular de Liberación Palestina contra los pasajeros de la línea aérea que viajan a Israel. Entonces, lo que está tratando de decir, Noam Chomsky está tratando de develar que los medios de comunicación, por un lado, no dicen la verdad. Están mediatizados por cierta ideología imperante, que en realidad es la política exterior de Estados Unidos hacia los países sudamericanos, hacia los países africanos o hacia los países del Medio Oriente. Y hay una suerte de alianza entre Estados Unidos y el Estado israelí. Obviamente para hacer más rápido la ocupación de parte del gobierno israelí hacia los territorios palestinos. ¿Ya? Entonces por eso se empieza a hablar de terrorismo un poco para desviar la atención. ¿Ya? Y es un problema que tiene los medios de comunicación hacia o para con los mensajes entre comillas democráticos, porque en realidad se dice que existe la democracia por un lado y por otro lado existen los terroristas. Entonces obviamente los norteamericanos son los democráticos y los terroristas son todas personas que están en contra de la política exterior, en este caso que ha implicado
que cualquier persona que hace la voz en contra de Estados Unidos, viene el aparato estatal y el aparato militar e invade un espacio determinado de un país y se apodera, por ejemplo, del petróleo o se apodera de diferentes elementos productivos de esa nación. Ya. Noam Chomsky, por otro lado, habla de 10 estrategias de manipulación mediática. Dice la primera estrategia: la estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por la élite política y económica mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de información insignificante. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse en los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraído, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. Entonces esas serían, entre comillas, las armas silenciosas para las guerras tranquilas. Y nosotros, si observamos los medios de comunicación, en específico la televisión, eso se realiza mediante los reality, por ejemplo, los shows de farándula, y nosotros tenemos graves problemas de salud, de educación, a nivel social, ¿no es cierto? Tenemos desigualdad, entonces a través de esos problemas, de esos programas de farándula se desvía la atención. Número 2, crear un problema y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una solución prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer y aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se identifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos, a fin de que el pueblo sea el demandante de leyes, seguridad y política en prejuicio de la libertad. O bien crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Bueno, esto ocurre con los programas de televisión en la mañana, donde aparecen muchos programas donde hay muchos asaltos, muchos portonazos, mucha violencia. Entonces eso hace que el ser humano, en este caso las personas que están viendo la televisión, se crea que el principal problema no es la democracia, sino que el principal problema sea la violencia, ¿ya? Causada obviamente por el modelo económico. Número 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esta manera que condiciones económicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, fueron impuestas durante la época del 1980 y 1990. Un estado mínimo, hay muchas privatizaciones, mucha precariedad del trabajo, ¿no es cierto?, flexibilidad en el trabajo, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiera sido aplicada de una sola vez. Entonces se va, digamos, graduando un problema económico de parte del modelo neoliberal. Número 4. Estrategias para diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego porque el público, o sea la masa que ve los medios de comunicación, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana.
y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Bueno, nosotros estamos en un proceso medio complejo a nivel de la pandemia, digamos, de todo el planeta. Entonces cada vez nos estamos acostumbrando a la pandemia, pandemia, en todos los medios de comunicación, y de esa manera nosotros nos olvidamos de nuestros derechos civiles, de nuestros derechos sociales, ¿ya? Que deben ser mejorados. Y la alimentación, por ejemplo, es más cara, nadie dice nada porque los medios de comunicación están influyendo en nuestra mentalidad. Entonces estamos haciendo un sacrificio, gastando nuestros ahorros, nuestro dinero, para comprar alimentos un tanto saludables, pero por otro lado nos mantienen encerrados. Número 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes, entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una caricatura de poca edad o de un déficit mental un tanto bajo. Cuando más se intenta buscar engañar al espectador, más se tiende a adaptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o a una reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Entonces, uno ve en los medios de comunicación, sobre todo los programas de farándula de la mañana, e incluso las noticias, nos tratan como si nosotros fuéramos unos infantes, cuando sin pensamiento crítico, ¿ya? Y el lenguaje también es bastante básico. Miremos, por ejemplo, el diario La Cuarta, donde el lenguaje es sumamente ultra popular y no hay mayor análisis de las noticias. Muchas gracias. Ahora vamos a aplicar esas 5 estrategias que hemos enunciado en análisis de los medios de comunicación al siguiente texto.